Muy buenos días amigos, pues ya estamos a martes 28, ya estamos muy cerca de terminar con el mes, con el año y con el libro de Job. La invitación que yo les hice ayer, se la repito, por favor, todos ustedes que reciben estos videos a través de mensajes de WhatsApp, les voy a invitar a que entren a nuestro perfil en Facebook o en YouTube. En Facebook denle seguir, en YouTube póngale suscribirse al canal para que no dependa tanto de la persona que le envíe el mensaje, alguna vez se le puede olvidar. Y de esa manera, cada vez que subamos un video del devocional, a usted le va a llegar una notificación y estará listo para poder verlo. Y hemos entrado en el clímax del libro de Job, la respuesta de Dios a él. Y ayer veíamos de manera asombrosa cómo Dios hablaba de los animales para mostrar el poco conocimiento que Job podía tener. Y hoy entramos en una parte interesante, en una segunda parte del diálogo. Después que ayer Job le dijo, prefiero quedarme callado, entonces Dios empieza a hablar de nuevo. Y dice, y Dios le dijo en capítulo 40, versículo 6 hasta el 24. Pero Dios le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, vamos a ver qué tan valiente eres, ahora voy yo a hablar y tú me vas a escuchar. ¿Tienes que acusarme de injusto para probar que eres inocente? ¿Acaso tu voz y tu poder se comparan con los míos? Si es así, demuéstralo. No controles tu enojo, humilla a los orgullosos, fíjate en esos malvados y aplástalos donde se encuentren. Envuélvelos y entiérralos en la tumba más profunda, entonces tendré que admitir que eres lo bastante poderoso para alcanzar la victoria. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, uno de los reclamos de Job es que decía, es que yo veo que los malvados prosperan, ¿se acuerdan? Decía, es que yo veo que hasta sus hijos juegan en sus jardines de sus casas. Y a los malvados les va bien y Dios no hace nada por ellos. Y entonces Dios le está respondiendo, ¿tienes que acusarme que yo soy injusto para probar que tú eres inocente? Job no sabía cómo explicar y decir, es que yo mi forma de vivir, pues yo no he hecho algo tan malo como para merecer ese castigo tan severo que estoy sufriendo. Y en esa crítica, en ese juicio contra la persona de Dios, Dios va a responder y le va a decir, bueno, tú queriendo evidenciar tu inocencia, me acusas que yo soy injusto, que mi manera de impartir justicia es injusta. Entonces dice, haz esto, fíjate en los malvados, aplástalos donde se encuentren, envuélvelos y entiérralos en la tumba más profunda. Entonces tendré que admitir que eres lo bastante poderoso para alcanzar la victoria. Vaya la forma en que Dios le responde a Job. A ver, Job, tú que me acusas a mí que yo pueda ser injusto, entonces tú, a ver, sé tú el justo, tú ve con los malvados, acaba con ellos y entonces yo podré darme cuenta que tú eres poderoso y que estás en la capacidad de juzgarme a mí. Y entonces Dios inicia la descripción van a ser dos animales, hoy veremos uno. En algunas versiones se menciona como el hipopótamo, en la versión del hebreo es Behemoth, es una de las grandes bestias de la antigüedad que se consideraban míticas, que algunas culturas llegaron a rendirle cierto honor, porque eran bestias, así como la otra es el Leviatán, el gran monstruo marino que nadie podía acabar con él. Bueno, Behemoth o el hipopótamo es un gran animal que difícilmente puedes hacerle algún daño. Dice versículo 15, fíjate en el hipopótamo, animal parecido a los bueyes, pues se alimenta de hierba. A él y a ti los he creado. Toda su fuerza se encuentra en sus poderosos lomos. Su rabo parece un árbol, sus músculos son muy fuertes, sus huesos parecen de bronce, sus piernas parecen de hierro. Entre los animales que he creado, él ocupa el primer lugar, pero yo lo he creado y si quiero puedo quitarle la vida. ¿De qué manera Dios va a darle un revés a Job y diciendo, a ver, si tú eres poderoso, acaba con los malvados? Y dice, te voy a dar un ejemplo de algo que yo hice. Y dice, yo hice a los hipopótamos, y que son animales tan grandes, pero se alimentan de hierba. Y toda su fuerza se encuentra en sus lomos. Sí, conocemos que los hipopótamos tienen una cubierta en sus lomos impresionante que difícilmente son traspasados. Dice, entre los animales que yo he creado, él ocupa el primer lugar. Es uno de los animales que Dios puso características muy especiales en ellos, casi indestructibles. Dice, pero si yo quiero, puedo quitarle la vida. Y Dios le dice, a ver, yo hice al hipopótamo, que es un animal poderoso, y que si yo quiero, yo puedo acabar con él. Y esto está contraponiendo la actitud de cierta soberbia que Job había mantenido en su actitud de criticar la manera como Dios impartía la justicia.
Sigue diciendo versículo 20, se alimenta de hierba del campo donde juegan los animales salvajes, se esconde entre los juncos y a la sombra de los árboles se tiende a descansar. Puede beberse un río entero, podría tragarse el río Jordán. ¿Quién se le puede enfrentar? ¿Quién se atreve a capturarlo? ¿Quién puede perforarle la nariz? Qué impresionante la manera en que Dios le responde a Job. Y esto nos deja una gran enseñanza para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos. Cuidado cuando intentamos proferir algún juicio contra Dios y alguna de sus obras. Job se había atrevido a criticar la forma en que Dios ejercía su justicia y por qué no acababa con los malvados. Y por qué las personas buenas como él estaban sufriendo. Y Dios le da un revés. Y le dice, bueno, tú te crees capaz de juzgarme, pues entonces ve tú y acaba con los malvados. Y le da el ejemplo del hipopótamo. Tengamos cuidado, porque muy posiblemente en el enojo, en la tristeza y en el dolor que estamos viviendo, lleguemos a decir algún juicio contra la persona de Dios o contra las cosas que Él está haciendo. Y casi si tuviéramos la posibilidad de leer este pasaje, Dios nos dice, a ver, tú que me estás juzgando, te voy a poner un ejemplo. Y todo este diálogo que Dios tiene con Job desde el capítulo 38 es una respuesta de Dios a la poca sabiduría, el poco conocimiento y el carácter soberbio que Job estaba teniendo en su corazón. Por lo tanto, el mayor mensaje que nosotros podemos tener es la reflexión de cuál está siendo nuestra actitud ante Dios. Si bien cuando estábamos en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la angustia, ¿se acuerda usted de aquel pasaje tan sencillo donde Jesús iba con sus discípulos cruzando el mar de Galilea en mitad de la noche y dice que se vino una tormenta? Jesús dormía plácidamente en una parte del barco y dice que los discípulos, el agua empezó a entrar en la barca y los discípulos se empezaron a angustiar y fueron y le despertaron y dijeron, maestro, despierta, ¿qué no te importa que aquí muramos ahogados? Y el Señor Jesús simplemente se levantó, calmó el mar, el viento y dijo, ¿cómo es posible que todavía no tengan fe, que no tengan confianza en mí? Esa actitud de los discípulos desesperada, Señor, no te importa que muramos, es la actitud que normalmente nosotros tenemos cuando estamos frente al dolor. Y que entonces en un acto desesperado proferimos palabra contra Él y le decimos, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Es que no deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y nosotros nos desesperamos. Pero déjeme decirle algo, Dios está en control. Aunque usted y yo no lo comprendamos, Dios está en control. Para eso nos es dada la palabra, para que leyendo la Biblia podamos comprender de su amor, de su gracia, de su bondad en nosotros. Quiero orar por usted. Que Dios ponga paz en su corazón. Si usted ha tenido alguno de estos pensamientos, vamos a orar. Que Dios nos ayude a evitar cualquiera de estos pensamientos para que podamos estar en paz. Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en nuestra vida. Señor, y lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón, porque si acaso en medio de nuestro dolor y nuestra desesperación llegamos a pensar, llegamos a decir juicios en contra de ti y en contra de lo que tú haces, porque en nuestra limitada capacidad, en nuestro limitado conocimiento no alcanzamos a entender lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Pero rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé la cordura, nos dé la sensatez, nos permita comprender un poco de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Dejamos nuestra vida en ti, queremos descansar en ti, queremos confiar en ti, descansar en tu inmenso conocimiento, en tu inmensa sabiduría y en el plan que estás cumpliendo en nuestra vida. Danos de tu paz, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.